Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos en la mitad de semana, aunque sea a la distancia, pero muy cerca de nuestro corazón. Pero como siempre, vamos a comenzar primero con un himno de alabanza a nuestro buen Dios. Participemos juntos de esta alabanza. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo hoy la gracia inmerecida. Y con el lazo de ese amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar a él. Estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me da al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado. Mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí. Me deja ver su gloria y con la ayuda que me da yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante. De quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Bien, vamos a unirnos ahora en oración. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de conocer tu santa palabra. Gracias porque podemos estar con los hermanos a través de la tecnología, pero muy cerca de los unos de los otros a través de tu Santo Espíritu. Y al abrir, Señor, ahora tu santa palabra, que tu Espíritu nos hable a nuestro corazón para entregar y reconsagrar nuestra vida cada día. No merecemos nada de lo que pedimos, pero lo hacemos confiados en los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la idea de esta noche es poder conversar un poco sobre el tema de la duda. La duda y la verdad, como que dos cosas que se contraponen. Y uno comienza a preguntar, ¿cuándo surge la duda? Bueno, la duda es cuando de repente nos sentimos chasqueados, estafados en nuestra buena fe. Nos mienten, nos hacen creer una cosa, pero en realidad es otra. ¿Saben ustedes que los sentidos también son un centro de engaño a nuestro cerebro? Es cierto, toda la información llega a través de nuestros sentidos, pero muchas veces los sentidos nos juegan una mala pasada. Ya ustedes de chico habrán visto esos dibujos, esas páginas donde aparecen lo que se denomina ilusiones ópticas. Viene una siguiente ilusión óptica. ¿Ven los círculos? ¿Ven los dos círculos centrales allí? Hay una cosa extraña en estos círculos centrales. No parece que fuesen del mismo tamaño. Lo mismo que esas flechas, son dos segmentos y parece como que la flecha de abajo fuese más corta que el segmento de arriba. Lo mismo con las guías. No parecen que esos cuadrados sean del mismo tamaño, pero miren lo siguiente. Yo les muestro ahora
líneas donde se unen la figura de arriba con la de abajo y vemos que es lo mismo, pero nuestros sentidos se resisten a aceptar de que es así. Hay algunos dibujos un poco más interesantes, más sofisticados, que son los dibujos que algunos artistas, principalmente de Europa, pintan en la calle, con tiza. Una cosa interesante, da la idea de tres dimensiones, como que realmente ese pozo es real y ese velero está flotando en el agua. Lo mismo que esa chica que parece que está sentada en el Tigre, pero en realidad es un engaño de nuestros sentidos. Es la perspectiva donde se está viendo la persona. Miren en esta siguiente. ¿Ven ustedes en la primera parte el mundo? Y uno dice, qué perfección, y parece que la persona está arriba del mundo. Pero si uno lo mira desde otro ángulo, no es así. O sea, los sentidos realmente nos engañan. Los sentidos nos hacen creer algo, pero que en realidad no es. Más allá de lo que puede ser interesante a nivel de experiencia psicológica, son ustedes cuando entramos esto en el campo espiritual, es mucho más profundo, de consecuencias realmente eternas. Los hábitos deben modificarse. Estamos en este momento en la sociedad inmersos en una pandemia, y todos lo sabemos. Y ya dicen los sociólogos que la sociedad del mundo ya nunca más volverá a ser como antes. Debemos cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, acostumbrarnos a lavarnos más seguido la mano, a no estar cerca unos de otros, mantener distancia y una cantidad de circunstancias que van a ser totalmente diferentes. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, encontré un cuadro muy parecido a este. Y en ese cuadro dice, justo cuando me había aprendido todas las respuestas de la vida, me cambiaron todas las preguntas. Estamos en una sociedad inmersos ahora cuando parece que lo que era firme ya no es tan así. Todo ha cambiado. Y entonces, ¿cuál es el parámetro del cual debemos afirmar nuestra vida? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? En la filosofía encontramos un personaje muy interesante, un filósofo francés llamado René Descartes. Él dice que la duda es un método de investigación, más lo llamó la duda metódica. Es decir, no estar muy convencido de aquello que me dicen, aquello que los sentidos me dicen, porque quizá la respuesta que yo obtengo o la respuesta que intento dar a esa pregunta no es tan así. Y entonces viene el problema del relativismo. Nada es bueno, demasiado bueno, ni nada es malo, demasiado malo. Depende de la circunstancia. Pero nosotros como creyentes, ¿será que podemos aceptar esas ideas? Vamos a buscar dos referencias bíblicas bien claras en la palabra del Señor. Juan capítulo 17, ¿lo tienen? Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17, dice allí Jesús, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí encontramos algo importante. Jesús mismo dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces yo debo adecuar mi vida a lo que me pide la palabra de Dios y no al revés. ¿Cómo es posible que una sola palabra de Dios, la Biblia, es en común para todo el mundo cristiano? Sin embargo, hay tantas religiones. El problema no es en las escrituras, sino la interpretación que yo hago de esas escrituras, de esa verdad. Pero aquí Jesús dice que la santificación se logra a través justamente del poder de Dios, que está la verdad allí en su santa palabra. Vamos a buscar el siguiente versículo.
Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos, Evangelio, después de los Evangelios, el capítulo 17. Aquí encontramos una felicitación del apóstol Pablo. Dice en el versículo 11, Hechos 17, 11. Estos eran de sentimiento más noble que los de Tesalónica. Está hablando justamente los de Berea en el versículo anterior, ¿no? Dice, de modo que recibían el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Acá es algo muy profundo. No solamente que dice, bueno, sí, lo dijo el pastor, o yo escuché que en tal libro de la señora White dice tal cosa, o lo dijo tal líder religioso, o lo dijo tal político, tal profesional, y entonces si eso lo dijo, debe ser cierto. Miren ustedes la felicitación que el apóstol Pablo le hace a los bereanos. Dice, felicitaciones porque ustedes, cuando reciben el mensaje, van a las escrituras y ven si estas cosas son así. Aquí encontramos justamente que la palabra de Dios es y debe ser nuestra guía. Claro, no siempre estamos dispuestos a hacer esa guía. No siempre, cuando encontramos cosas en la palabra de Dios, nos gusta, porque debemos modificar nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestra manera de creer, nuestra manera de expresarnos, de compartir. El creyente no se alimenta como el resto, no vive como el resto, no tiene la concepción que tiene el mundo. Una concepción totalmente distinta. Pero vamos un poquito más profundo. Vamos a estos dos siguientes versículos para entender qué es exactamente la verdad. Buscamos el Evangelio de San Juan, nuevamente, San Juan el capítulo 14, y ahora vamos a leer el versículo 6. 14, 6. ¿Lo tienen? Dice Jesús, yo soy el camino y yo soy ¿qué? La verdad. Cristo es justamente nuestro modelo a seguir, no los seres humanos. A medida que el ser humano se aparta de lo que Dios dice en su santa palabra, del ejemplo de Jesús, estamos en el error, estamos en la duda, estamos en el pecado justamente. Pero vamos a buscar el siguiente versículo. Juan capítulo 8, versículo 32. 8:32. Dice allí, capítulo 8, versículo 32. ¿Lo tenemos? 8:32. Dice, y conocerán, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y qué va a ser el resultado de conocer la verdad? El resultado de conocer justamente la verdad es la verdadera libertad. ¿Queremos ser libres? Aceptemos a Jesús. Es el que nos da la verdadera libertad. Cristo es justamente la verdad. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestra guía a seguir. Claro, hay muchas cosas complicadas en la existencia del ser humano. Muchas cosas surgen y decimos, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Todos tenemos en nuestros hogares este precioso libro, El Camino a Cristo. En El Camino a Cristo hay un capítulo muy especial, el capítulo número 12, que habla sobre el tema de la duda. Y yo les resumo un poquito todo ese capítulo con dos grupos así de citas. Dice, muchos, ¿lo tienen? Dice, muchos se sienten a veces turbados. Hay en la escritura muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Qué hace Satanás entonces? Dice que las emplea para hacer vacilar nuestra fe. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Dios da todas las circunstancias para que podamos creer, pero muchas veces hacemos más caso al enemigo de las almas que a Dios. Viene la siguiente parte de cita. Dice, sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar.
A veces quisiéramos como que el Señor nos agarre de los cabellos, los que tienen, ¿no es cierto? Y del cuello, y decir, este es el camino, tenés que seguir por este camino. Pero saben ustedes que Dios te da la oportunidad de elegir. Y dice, sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. ¿Qué sucede? Los que quieran dudar tendrán la oportunidad de hacerlo. Al paso que los que quieren realmente conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre el cual basar nuestra fe. Dios no quiere una fe ciega, no quiere simplemente una fe irracional. Al contrario, quiere mostrarnos el camino de la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él quiere que seamos verdaderamente libres. Pero ¿y cómo hacemos con esas cosas que no entendemos? ¿Cómo hacemos con esas cosas que nos quedan sin palabras? Bien, tenemos un par de versículos, tres versículos que creo resaltar. Vamos al primero. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Versículo que ustedes seguramente lo habrán leído más de una vez. Dice ahí Moisés, por palabra del Señor, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas ocultas, hay cosas que nos desbordan, hay cosas que no conocemos, pero sí hay cosas que sí conocemos. Disfrutemos de las cosas que sí conocemos con la seguridad que aquellas cosas que quizá escapan a nuestra capacidad, a nuestro dominio, pues el Señor en su momento podrá revelarlo. Cuenta una historia de un niño que estaba en la orilla del mar y corría hacia la orilla y levantaba en su balde de juguete agua de mar y la ponía en un pocito que él había hecho, y entonces cuando hacía eso corría nuevamente, iba y volvía. Dice la historia que un hombre se acercó y le pregunta, niño, ¿qué estás haciendo? Ah, dice aquel niño, estoy vaciando todo el océano en mi pozo. Claro, puede ser gracioso el incidente del niño, pero cuando nosotros pretendemos conocer al infinito con todo detalle, tenemos que reconocer que nuestra mente y nuestra capacidad humana está limitada. Y reconocer lo que dice aquí. Las cosas secretas son para Dios y las cosas reveladas, esas son para que nosotros podamos disfrutarlas. Vamos a una referencia bíblica más. Ahí la tenemos anotada. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. ¿Lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora, dice el apóstol Pablo, vemos de manera indirecta, como velada, como si fuese a través de un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal cual soy como soy conocido. Hay cosas que desconocemos, pero confiemos que el Señor nos va a revelar todas esas circunstancias tristes de la vida, que muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa todo esto? Confiemos en el Señor. Sí, es cierto, a veces nos falta conocimiento, nos falta sabiduría. Y ahí está la última referencia bíblica de este trío que estábamos señalando. Es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 hasta el 7. Y dice allí la palabra del Señor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las ondas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y dice el versículo 7, quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa de parte del Señor. Ahora, si queremos recibir
bendiciones de parte del Señor. Si queremos aceptar a Jesús como la verdad, pidámosle sabiduría para transformar nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos presenta. No pretendamos transformar nuestra existencia porque la palabra de Dios la tomamos en forma tergiversada. Adecuemos nuestra existencia a la palabra del Señor. Hay una cita muy linda de este precioso libro, El Camino a Cristo, en la página 49. Les leo. Dice, presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Él tiene contados los cabellos de vuestra cabeza. No es indiferente a la necesidad de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña, tan insignificante, que Él no la pueda leer, que Él no la note. No hay nada en nuestra experiencia, ningún pasaje tan oscuro que no la pueda leer, ni perplejidad tan grande que no lo pueda desenredar. Ninguna calamidad acaecerá al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Aquí encontramos 8 aspectos interesantes. Vamos a ver aquí, analizar 8 referencias en esta cita. Y la vamos a resaltar aquí para que les quede claro. 8 lecciones que podemos obtener. Primero, podemos presentar con toda confianza, sin ninguna duda, ante Dios todas nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Segunda lección, nunca cansaremos al Señor de nuestros ruegos y nuestras inquietudes. A veces los seres humanos se aburren cuando vamos con nuestras inquietudes porque otra vez con lo mismo, pero el Señor jamás se cansa. Tercera lección que esta cita nos enseña, su corazón se compadece por nuestros pedidos, nuestros ruegos conmueven el corazón del Señor. Cuarta lección, tan importante, nada es demasiado grande. Si sostiene los mundos el Señor, nada tan pequeño que Dios no tome interés en eso. A veces pensamos, no molestaremos al Señor por algo tan insignificante, pero si de alguna manera entristece nuestro corazón, podemos con toda seguridad, con toda tranquilidad acercarnos a Dios. Quinta lección, Dios sabe perfectamente nuestras alegrías y tristezas. Sexta lección, sabe lo más oscuro y oculto de nuestro corazón, aquello que puede avergonzarnos, el Señor lo conoce y podemos ir con tranquilidad a pedirle perdón. Séptima cosa, Dios toma un interés inmediato ante nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Y octavo, Dios nos cuida como si fuésemos, dice, los únicos en el mundo. Aunque no existiese nadie más que necesita de la misericordia de Dios, Dios está dispuesto a darnos misericordia. Quiere llevarnos a la verdad, quiere llevarnos a la vida eterna. Adecuemos con el poder de Dios nuestra vida a la verdad. No pretendamos retorcer la verdad para satisfacer nuestros errores, nuestras equivocaciones, sino todo lo contrario, aceptar siempre los planes del Señor. Y los invito a buscar el último versículo, la última referencia. Está en el libro de Primera de Pedro, la carta universal de Pedro, en el capítulo 5.
Vamos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, depositen en él, y está hablando de Cristo, por supuesto, toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y miren la aclaración. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. A veces pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo dificultades, que somos los únicos que padecen problemas, pero acá dice que todos los hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y entonces mire el versículo 10. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y entonces corona toda esta reflexión con el versículo 11, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué seguridad extraordinaria podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos depositar nuestras inquietudes porque Cristo Jesús, la verdad, nos lleva a la vida eterna. Vamos a unirnos ahora con este precioso himno para terminar nuestra reflexión de esta noche. Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Oremos.
Gracias, Padre Celestial, porque podemos encontrar en tu santa palabra palabras de ánimo, aliento, porque Cristo, nuestra verdad, nos lleva a la vida eterna. Que podamos ir con la seguridad de que estás siempre dispuesto a escucharnos y darnos una nueva oportunidad. Bendícenos, Señor, en las distintas dificultades. Aquellos que quizás están pasando momentos difíciles en lo económico, en las relaciones interpersonales, tantas circunstancias que el enemigo quiere llevarnos y arrastrarnos, pero con tu poder saldremos adelante. Por eso nos entregamos y nos reconsagramos una vez más en tu gracia de amor. No merecemos nada lo que pedimos, pero hacemos confiados en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos en la próxima oportunidad para estar juntos alabando el nombre de Dios.